Veo a esta alemana en un grupo de latinos hablando español perfecto. Y es en ese momento que yo me doy cuenta que si ella lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y todos los latinos que quieren aprender inglés también lo pueden hacer. Fácil. Tengo 21 años y me acabo de mudar a México para estudiar un año de intercambio ahí. Se supone que es un año de estudios, pero se vuelve algo mucho más que eso. Inmediatamente me empiezan a tratar como un dios. Siendo sueco, midiendo más de 1,80 y con ojos azules, todo el mundo quiere ser tu amigo, pienso yo. Me invitan a las mejores discotecas, conozco a algunas de las personas más influyentes de la ciudad, me invitan a yates enormes en Cancún. Una locura. Nunca he sentido así en toda mi vida. O sea, en Suecia yo soy uno igual y aquí me estoy sintiendo como si estuviera en el pico del mundo. Ahora solo necesito aprender español para sostenerlo. Había tomado clases de español en Suecia en secundaria, pero rápidamente me doy cuenta que las conjugaciones del verbo ir no me sirven mucho en la vida real. Lucho con entender hasta las cosas más simples. La gente me hace una pregunta y me quedo estancado completamente, se me traba la lengua y estoy constantemente sudando de la pena, siempre preocupado por ser juzgado. Accidentalmente le digo a una chica que estoy caliente cuando quiero decir que tengo calor y me avergüenzo enfrente de toda una familia mexicana diciendo que su mejor jugador de fútbol está muy bueno cuando quise decir es muy bueno. O sea, mi español, horrible. Mejor dicho, las clases en Suecia, cero útiles. Pero un día veo a esta chica de Alemania en un grupo de latinos hablando español como si fuera su primer idioma. Y es en ese momento que yo me doy cuenta de que si ella lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces me apunto para clases de español en la mejor universidad en la ciudad. Llego ahí y el primer día me quedo en shock, porque todo lo que están enseñando en la clase es exactamente las mismas cosas que me habían enseñado en la secundaria hace 6 años. Memorizando conjugaciones, reglas de gramática, todo teórico y súper aburrido. Entonces yo sigo luchando con el español, olvido todo lo que aprendo, no entiendo prácticamente nada y definitivamente no puedo hablar. Esto sigue por bastante tiempo, entonces no está funcionando. Y yo llego a pensar, ¿qué pasa si nunca aprendo? Eso significa que la vida que estoy construyendo acá, todo el esfuerzo de salir y conocer personas, por nada. Perdido. Tengo que volver a Suecia, resumir mi carrera y obtener ese trabajo normal que todo el mundo tiene. Y vivir con ese arrepentimiento para el resto de mi vida. Entonces estaba medio desesperado. Pero un día estoy en mi apartamento viendo videos de YouTube. Y me sale un señor que se llama Steve Kaufman. Steve es políglota y habla más de 20 idiomas fluidamente. Y en sus videos está hablando acerca de cómo él aprende idiomas. Entonces yo veo video tras video y me doy cuenta de algo muy interesante. Sorprendentemente, él no estudia reglas gramaticales, no está aprendiendo conjugaciones, prácticamente no está estudiando el idioma, sino que lo está consumiendo con frases y historias, como un niño. Y es en ese momento que me doy cuenta que si quiero aprender español, tengo que dejar de tratar de aprender como un adulto y empezar a aprender como un niño. Steve me introduce al concepto de historias interactivas. Ese es un método alternativo a las clases típicas de idiomas, un método que yo podía usar en mi casa desde mi teléfono, sin clases o ejercicios aburridos. Una historia interactiva es una historia corta y simple de 20 oraciones. En las historias para principiantes, las oraciones están construidas en los tiempos verbales más fáciles y con el vocabulario más común y más simple. Y cuando las historias siguen avanzando en dificultad, igual se pone más difícil la gramática y el vocabulario. Una historia para principiantes para aprender inglés podría ser algo así. Hello, my name is David. I am 32 years old. I live in Colombia. I am married. Y así continúa hasta 20 oraciones. Entonces el primer paso del ejercicio es entender la historia. Esto se hace viendo un video explicativo donde se muestra una traducción en español para cada oración y obtienes una explicación de ciertas características de la oración como tal. Por ejemplo, la primera oración, Hello, my name is David, se explicaría, por ejemplo, que la expresión me llamo en español no se puede traducir a inglés. No podemos decir I call myself, suena raro, sino que en inglés decimos I'm David, yo soy David, o my name is David, mi nombre es David. También se explicaría que la palabra is se pronuncia con una Z, is, my name is David, para que suenes mucho más nativo. Y así va explicando oración por oración en la historia. El segundo paso del método es escuchar la historia, sin pausas y explicaciones, 10 veces. Ahora que sepas lo que significa cada oración. Esto te ayuda a quemar las estructuras gramaticales y el vocabulario que estas oraciones contengan en tu memoria de largo plazo. Y el último paso del método es el mejor. Practicar con una versión interactiva. Cada historia viene con una versión interactiva con la que practicas ahora que estés cómodo con la historia. En esta versión, después de cada oración,
hay una pregunta que tú tienes que responder en voz alta mientras vayas escuchando la historia. Tienes 3 segundos para responder la pregunta y en las historias para principiantes solo tienes que responder con yes o no. Let's try. Vamos a probar. Hello. My name is David. Is my name David? Yes, it is. I am 32 years old. Am I 31 years old? No, I'm not. I live in Colombia. Do I live in Colombia? Yes, I do. Y mientras las historias vayan subiendo de dificultad, las preguntas también. Y en lugar de responder con solo yes o no, ahora tienes que elegir entre el uno o el otro. Por ejemplo, hello, my name is David. Is my name David or John? David, correct. Y luego la dificultad sube aún más y ahora tienes que responder con una palabra sin tener alternativas. Por ejemplo, hello, my name is David. What's my name? David. Yes. Entonces, en el último paso del método tienes una sola meta: ser capaz de responder todas las preguntas en la historia correctamente, en voz alta y a tiempo, antes de que escuches la respuesta. Ahora, esto puede requerir 5 repeticiones, 10, 15, 20, no importa. Cuando eres capaz de responder cada pregunta de forma correcta, automática y rápido, puedes seguir a la siguiente historia. Y por cada nueva historia se introduce más gramática avanzada, más vocabulario avanzado, expresiones, idioms, etc. Pero siempre usando el lenguaje cotidiano y común en la vida real. Y cuando yo pruebo este método con el español, inmediatamente empiezo a entender mucho más en mis interacciones diarias. Cuando alguien me hace una pregunta, ¡boom!, la entiendo de una. No me quedo estancado pensando. Y durante el tiempo, mi capacidad de hablar automáticamente evoluciona, igual a la de un niño. Dejo de olvidar tanto y estoy notando que salto ese paso de traducción en mi cabeza cuando hablo. Me golpeo el dedo de pie en una silla y automáticamente grito ¡ay, mierda! Como si fuera un nativo de español, me siento uno con el idioma, es una sensación increíble. Todo gracias a este ejercicio. Y luego comparto este descubrimiento a mis estudiantes de inglés y convierto el método de las historias interactivas en el principal método dentro de mi curso de inglés. Y los resultados se disparan. Estudiantes que han estudiado 8 o 9 años de inglés en la escuela que todavía no pueden mantener una conversación, hacen esto por 3 meses y están hablando con nativos todos los días. ¿Te puedes imaginar la satisfacción de acercarte a tus amigos, tus colegas, tu pareja o tus hijos y hablarles fluidamente en inglés? Tener una conversación fluida en inglés con ellos. ¿Te imaginas qué tan impresionados y qué tan orgullosos serían de ti? Imagina cómo esto podría cambiar tu vida. Gracias a este método de las historias interactivas, finalmente fui capaz de aprender español, pude quedarme en Latinoamérica y lograr mi sueño de crear una vida acá, en ese lugar que amo tanto. Y al mismo tiempo, fui capaz de devolver un poco de ese amor que toda la gente me ha dado a mí. Hoy en día, miles de latinos están aprendiendo inglés todos los días gracias al método de historias interactivas. Y no voy a parar hasta que todos los latinos en el mundo hablen inglés. Este muchacho me llena de orgullo. Entonces ahora quiero que hagas esto. Prueba el método por 2 semanas. 2 semanas nada más. Y ve el resultado para ti mismo. Únete a mi curso y accede a los cientos de historias interactivas que tenemos ahí adentro para ti. Y empieza a pasar por ellas una por una. Si no funciona para ti o si no te gusta por cualquier motivo, nos mandas un mensaje y te devolvemos todo lo que pagas por el curso sin hacer preguntas ni pedir explicaciones. Pero tengo que advertirte porque el precio del curso está subiendo muy pronto. Lo tenemos que subir regularmente para equilibrar la demanda que cada mes está subiendo. Entonces únete lo antes posible mientras todavía puedas en su precio más bajo. El enlace con toda la información, precios, planes de pago, testimonios, resultados de otros estudiantes que contiene todo el curso, tienes aquí abajo en la descripción de este video. Ahí te he dejado el enlace para la página. Entonces pruébalo. No te estoy pidiendo que tomes una decisión, solo que lo pruebes. Pruébalo por 2 semanas. Ve si funciona para ti y luego tomas la decisión. Si no te gusta, nos dices y te reembolsamos. Listo. Ahora, let's go get you fluent in English once and for all. Never give up on your goal.